Dejé atrás a mi familia durante una década y ahora anhelo regresar. No estoy segura de cómo comenzar a relatar algo así sin enfrentar el juicio ajeno. Sin embargo, en este punto de mi vida, la crítica más severa proviene de mí misma. Soy Lía y hace 10 años tomé una decisión que aún me resulta difícil de verbalizar. No porque no se comprenda, sino porque ni siquiera yo la asimilo completamente. Fui madre. Fui esposa. Fui parte de una familia que edifiqué con cariño, aunque luego pareciera haber olvidado esa realidad. Hoy tengo 41 años y cargo sobre mis hombros un remordimiento incesante. Lo que dejé atrás fue más que un hogar, más que un apellido compartido, más que una rutina. Abandoné a quienes me querían, y lo hice para seguir a alguien que solo me amó en momentos fugaces. No estoy aquí para lamentarme. Lo que hice, lo hice con plena conciencia, pero con el corazón enredado. Con el alma deseando algo que ya ni siquiera puedo nombrar. Recuerdo la casa que compartía con David, no era amplia. Las paredes estaban un poco desgastadas y la luz del baño se apagaba sola cuando más la necesitábamos. Pero había vida en los dibujos pegados en la nevera, en los juguetes esparcidos, en los domingos de películas en el suelo. Había amor. Y yo, lo dejé ir, me convertí en esa mujer que todos critican. Esa madre que desaparece. Esa esposa que abandona, esa figura que deja un vacío en la cama, en la mesa y en el alma de los que se quedan. Pero antes de que me odies, necesito contarte cómo llegué hasta aquí. Porque no fue de un día para otro, fue un proceso gradual. Como una fisura que crece silenciosamente hasta romperlo todo. Tenía 23 años cuando conocí a David, trabajaba como camarera en un pequeño restaurante en las afueras de la metrópoli. Él venía los jueves, siempre a la misma hora, pedía lo mismo y se sentaba en la mesa junto a la ventana. Leía mientras esperaba su comida, a veces anotaba en un cuaderno, y a menudo sonreía si le preguntaba algo sobre su lectura. La primera vez que hablamos más de lo necesario fue un día lluvioso. Había olvidado su paraguas y le ofrecí prestarle uno del local. Me miró sorprendido y me respondió, ¿y si mejor espero a usted? Me reí. Pensé que era un comentario casual, pero terminé conversando con él un rato en la barra mientras llovía. Me contó que era docente de historia en un instituto y que le gustaba escribir relatos, aunque no se atrevía a mostrárselos a nadie. Había algo en su manera de expresarse, no era arrogante, no intentaba impresionar. Era más bien dulce, seguro de sí mismo de una manera gentil. En un mundo lleno de ruidos, David era un susurro, y eso me cautivó. Durante semanas comenzó a invitarme a salir. Al principio me resistí, tenía miedo de abrirme nuevamente. Mi infancia fue complicada. Mi relación con mi padre había sido un campo de minas emocionales, pero David fue paciente. No presionó. Simplemente estuvo ahí, constante. Un día, después de una función de cine al aire libre, me tomó de la mano y dijo, no tienes que apresurarte, solo camina a mi lado, a tu propio ritmo. Ese gesto, esa frase, fue el inicio de todo. Con él sentí que el amor podía ser un refugio, no una lucha. Me enseñó a confiar. A mirar a alguien a los ojos sin temer que un día desapareciera. Un año después, decidimos vivir juntos, compartimos un pequeño departamento, lleno de libros, de mate compartido por las mañanas, de risas en la cocina mientras cocinábamos sin receta. David me leía en voz alta. A veces poemas, a veces sus propios relatos, me traía flores sin motivo. Me dejaba notas en los bolsillos. Me acariciaba el cabello mientras dormía. Éramos dos personas comunes, con trabajos comunes, pero nos sentíamos invencibles. Y yo lo era. Durante mucho tiempo, lo fui. Cuando me pidió matrimonio, fue en el parque donde nos habíamos besado por primera vez. Me colocó un anillo que claramente había sido comprado con esfuerzo y, con voz temblorosa, me dijo, Lía, si la vida va a doler a veces, prefiero que me duela contigo. En ese momento supe que quería ser su esposa. Lo supe sin dudas. Nos casamos a los 27, en una ceremonia sencilla. Fue un día soleado, de amigos, de abrazos. Pero, sobre todo, fue un día en el que sentí que pertenecía a algo. A alguien. Lo que siguió fueron años de construcción, y eventualmente, la llegada de nuestros hijos. Pero, algo en mí, con el tiempo, comenzó a mirar hacia otro lado, y lo que no me atrevía a decir en voz alta se transformó en una falta de brillo, una ausencia en la mirada, un vacío que ni David ni los niños pudieron llenar. Dicen que uno recuerda su boda como un día nítido, una película que se rebobina con claridad aún décadas después. En mi caso, no solo la recuerdo,
la escucho, puedo cerrar los ojos y aún sentir el murmullo de los invitados, la risa de mis amigas, el temblor de mi voz al decir que sí. Y el latido de mi corazón, ese que parecía querer escaparse por la boca. Nos casamos en primavera, era un mediodía luminoso, con el cielo despejado como si hubiera sido pintado a mano. Elegimos un jardín comunitario, uno que tenía un arco natural de flores y senderos de piedra. No era caro, pero sí lleno de detalles que hablaban de nosotros, había guirnaldas de papel hechas por mis sobrinas, centros de mesa con frascos reciclados llenos de flores silvestres y música instrumental sonando desde un parlante viejo que David había reparado días antes. Yo llevé un vestido marfil sencillo. Me lo había hecho una costurera amiga de la familia, tenía mangas de encaje y una caída ligera, casi etérea. Mi cabello, suelto. Sin velo, sin joyas. Solo yo. David usó un traje gris claro, con una camisa blanca y un pequeño girasol en el ojal, el mismo que yo le había dado cuando nos conocimos. Recuerdo que antes de caminar hacia el altar improvisado, temblaba de emoción. No por miedo, por gratitud. Había una calma en el que me sostenía. Una confianza que parecía inquebrantable, en ese instante, aunque no lo sabía, era su forma de amarme la que me protegía de mis propias tormentas internas. Me miraba como si yo fuera un secreto hermoso que solo él conocía. Y tal vez lo era, mi madre lloraba. Su padre le daba palmadas en la espalda. Mis primas hacían chistes en voz baja, y cuando David tomó mis manos y empezó a pronunciar sus votos, la emoción en su voz me desarmó. Lía, contigo aprendí que el amor no necesita gritar para ser fuerte. Que el hogar no es un lugar, sino una persona, te prometo que, sin importar cuánto cambie el mundo, siempre seré el que te espera en casa. Luego fue mi turno. Y entre sollozos y risas nerviosas, dije, David, contigo conocí lo que es ser vista. No admirada, no deseada, sino verdaderamente vista. Te prometo caminar contigo, incluso cuando el camino se oscurezca. Nos besamos. Y hubo aplausos, confeti de papel, abrazos tan intensos que dolían, el almuerzo fue en mesas largas, comida casera, vino modesto, risas sinceras. Nada de protocolos. Todo era familia. Esa noche, en la cabaña donde nos hospedamos, él me acarició el rostro y me dijo, nunca tuve miedo contigo. Y yo, abrazándolo, deseé que nunca lo tuviera, porque, en ese momento, yo también era valiente. Lo era porque creía que nunca me iría. Después de la boda, llegó la rutina compartida, los días de trabajo, los horarios cruzados, los domingos de supermercado, las noches de películas que terminaban con uno de nosotros dormido en el sofá. Vivíamos en un apartamento modesto en las afueras de la ciudad, con ventanas amplias y una cocina pequeña donde siempre tropezábamos. David enseñaba en la secundaria, yo trabajaba en una biblioteca pública, organizando actividades de lectura infantil, reponiendo estanterías, ayudando a ancianos a encontrar novelas olvidadas. Durante el primer año, nos dedicamos a viajar por pequeñas ciudades de nuestro estado. Íbamos en su viejo coche con una mochila y un mapa, comíamos en estaciones de servicio. Dormíamos en moteles de carretera. Nos reíamos de todo, era simple y perfecto. Pero la vida no se detiene. Y un día, la prueba dio positivo, recuerdo que temblé. No de miedo, sino de una emoción tan profunda que parecía surgir de una parte ancestral de mí. David se enteró al volver del trabajo, le dejé una nota en su libro favorito, te estamos esperando. Lloró. Me abrazó, me dijo que no podía creerlo. Desde ese instante, el mundo cambió. Mudarnos fue urgente, encontramos una casa antigua, con jardín, en un barrio tranquilo. Él se ocupó de lijar los marcos, pintar las paredes, armar los muebles. Yo, de comprar pañales, leer sobre partos, elegir cortinas con estampados. Cuando llegó nuestro primer hijo, fue como abrir una nueva dimensión. Todo era nuevo. Desbordante, hermoso y aterrador. Las noches sin dormir, el llanto incontrolable, la primera sonrisa, la primera vez que pronunciaron mamá. 2 años después, volvió a suceder la prueba. Las lágrimas. La mudanza de la cuna, y de pronto, éramos 4. La casa se convirtió en un ecosistema caótico de risas, berrinches, juguetes bajo la cama, dibujos en las paredes, canciones infantiles y papillas derramadas. David era incansable, trabajaba horas extras, volvía a casa con cuentos nuevos, se despertaba cuando yo ya no podía más. Me amaba. Me cuidaba, me sostenía.
Y, sin embargo, yo empecé a desvanecerme. No fue culpa de nadie, fue el desgaste. El olvido de mí misma. La sensación de convertirme en función, no en persona, la Lía que leía poesía, que se pintaba los labios sin razón, que caminaba por las librerías, ya no existía. Solo quedaba una mujer con ojeras, con el cabello recogido en un moño apresurado, con ropa manchada y una extraña sensación de pérdida. Me miraba al espejo y no reconocía a esa mujer que antes soñaba tanto, y fue entonces, en medio de esa rutina llena de amor, pero también de agotamiento, cuando un nuevo empleado llegó a la biblioteca. Al principio, no levantó sospechas. Solo era otro rostro, otra voz. Otro saludo amable. Pero sin saberlo, Joaquín se convertiría en la grieta por donde yo misma me fui escapando. Trabajar en una biblioteca era mi manera de mantenerme en contacto con el mundo mientras criaba a mis hijos. Era muy diferente a mi antiguo trabajo. Aunque la maternidad me desbordaba y mi tiempo libre había desaparecido, aquella pequeña rutina laboral era como una ventana, una rendija por la que aún podía mirar hacia afuera y sentir que no me había perdido del todo. Tenía un horario reducido, de lunes a viernes, por las mañanas. David se encargaba de llevar a los niños al jardín mientras yo organizaba eventos, archivaba devoluciones y a veces ayudaba con los talleres de lectura para adolescentes, y fue en uno de esos talleres donde conocí a Joaquín. Él llegó como nuevo voluntario, recomendado por una profesora jubilada del distrito. Tenía una voz pausada, un aire bohemio, y hablaba de libros como si fueran mundos secretos que solo él supiera interpretar. Era mayor que yo por unos pocos años. Tal vez 5. No era particularmente atractivo, pero había algo en su manera de ser, de moverse, de mirar, que resultaba magnético. Al principio fue solo eso, una presencia. Una sombra discreta entre los estantes, me hablaba con respeto, con humor suave, con observaciones sobre autores o anécdotas literarias. Era atento sin ser invasivo. Cordial sin ser frío, y cuando sonreía, parecía que me devolvía algo que había olvidado que existía. Yo llevaba años sin que alguien me mirara así. Sin que alguien me preguntara, ¿qué te gusta leer tú? ¿Cuál es tu autor favorito? ¿Qué soñabas cuando eras niña? David nunca me hacía esas preguntas. No porque no me quisiera, sino porque ya estábamos en otra etapa. Una donde lo urgente devoraba lo importante, donde los biberones, las tareas, las compras, los turnos médicos y el cansancio eran más fuertes que cualquier romanticismo. No fue de un día para otro. Fue paulatino. Un lunes, Joaquín me trajo un café sin que se lo pidiera. Un jueves me recomendó un libro de relatos y me marcó el cuento que le recordaba a mí. Un viernes me esperó bajo la lluvia con un paraguas. Un sábado, cuando lo vi por casualidad en una feria del libro, me saludó como si yo fuera el único rostro que importaba entre la multitud. Y algo dentro de mí comenzó a agrietarse. No le conté a David, porque no había nada que contar, y sin embargo, yo ya estaba cambiando. Mi ropa dejó de ser cómoda. Volví a maquillarme, empecé a buscar pretextos para quedarme un poco más en la biblioteca. Llegaba a casa tarde y culpaba al tráfico. Pero la verdad era que, por unos minutos más, quería seguir siendo Lía, no mamá, no la esposa de David, no la señora de la fila del pan. Joaquín era lo prohibido, sí. Pero también era lo que me recordaba que alguna vez fui libre, apasionada, deseada, y aunque me resistía, ya no podía negar que estaba esperando ese cruce accidental de miradas. Que me encantaba cuando él recordaba pequeños detalles sobre mí, incluso los más tontos, como que odiaba el sabor a menta o que me asustaban los globos. Una tarde, después de un evento escolar en la biblioteca, me ayudó a cerrar todo. Quedamos solos. Él estaba ordenando libros. Yo, recogiendo papeles, nos miramos. Y lo supe. Él dio un paso, solo uno. Y me preguntó, en un susurro, ¿estás feliz? Yo mentí, asentí. Y esa noche, cuando volví a casa, David dormía con uno de los niños en su pecho. Los dos respiraban al mismo ritmo, y me odié por siquiera haber deseado algo distinto. Pero ya era tarde. La grieta ya se había abierto. No hay una forma elegante de contar esto. No hay una palabra que no suene sucia, una frase que no se quiebre en la garganta cuando trato de decirla en voz alta. Me fui. Me fui dejando una casa en orden, 2 platos servidos que nadie comió y un peluche favorito en la esquina de la cama. Me fui sin mirar atrás, como si en el silencio pudiera justificar el egoísmo. David no lo vio venir. Ni siquiera esa mañana en la que preparó café y me preguntó si podía salir antes del trabajo porque uno de los niños había vomitado en la escuela.
Le dije que lo vería al mediodía, le mentí otra vez. Joaquín me esperaba con una maleta en el coche. Una sola maleta, la mía. Lo había decidido todo yo. Él no me pidió nada, solo me dijo, no quiero ser tu escape. Y yo respondí, no eres mi escape. Eres mi destino. También mentí, ese día llovía. No era una tormenta. Era esa llovizna monótona que no se detiene, que no moja, pero te deja helada hasta los huesos, como el tipo de lluvia que uno asocia con funerales. Y en cierta forma, lo fue. Enterré a mi familia esa tarde, los primeros días fueron ligeros. La adrenalina del nuevo comienzo, el vértigo del pecado consumado. Joaquín tenía un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, un lugar lleno de libros, de música suave, de vino barato, él hablaba con pausas, se acercaba con delicadeza, y durante las primeras semanas hizo que me sintiera joven otra vez. Pero luego llegaron los silencios. El primer silencio fue cuando le pregunté si tenía planes de mudarse a un lugar más grande, el segundo, cuando le dije que extrañaba los dibujos torcidos en la puerta de la nevera. El tercero, cuando le hablé de Navidad y él me dijo, yo no celebro eso, no celebraba, no creía, no quería compromisos. Lo supe pronto, yo le pertenecía, pero él no me pertenecía a mí. Me convertí en una sombra en su mundo, no era su pareja, era su compañía nocturna, su conversación ocasional, su musa rota. No me presentó a nadie. No conocía a su familia, y nunca, jamás, volvió a preguntarme si era feliz. Porque ya no le importaba. Intenté llamar a David, a los niños. Una vez, solo una, marqué el número de la casa. Escuché la voz grabada de David diciendo, hola, este es el buzón de, y colgué antes de que terminara la frase. No tuve valor para volver a intentarlo, no tenía derecho a interrumpir su duelo por mí. Porque, aunque estaba viva, yo había muerto para ellos. El tiempo no perdona, pero tampoco miente, pasa. Cruel, inmenso, definitivo. Pasaron 10 años, los conté en arrugas, en canas prematuras, en desayunos fríos, en cumpleaños ignorados. Joaquín se fue una mañana sin avisar. Me dejó una nota que decía, no somos lo que soñábamos ser, tenía razón. Éramos cenizas de una chispa que jamás debió encenderse. No supe a dónde fue, ni quise saberlo. Me quedé sola. Y entonces, con un temblor en las manos, me atreví a mirar hacia atrás, busqué en redes a David. Ya no tenía la misma apariencia. Estaba más maduro, más serio, había fotos de los niños en eventos escolares, en excursiones, en celebraciones familiares donde yo no existía. Y, en algunas, había otra mujer. Siempre al fondo, siempre al lado. Siempre con esa serenidad que yo había aplastado. Durante semanas me paralicé, luego, una noche, sin pensarlo demasiado, lo llamé. Por favor, deja tu mensaje después del tono. Me quedé congelada, el pitido sonó y me cortó el alma. No dije nada. Colgué, y lo intenté otra vez. Y otra. Y otra más, nunca contestó. Escribí un mensaje. Hola, soy yo, sé que no tengo derecho, pero solo quiero saber cómo están los chicos. No quiero nada más que eso. No hubo respuesta. No hay camino de regreso cuando destruyes la única ruta que lleva a casa. ¿Pensaste que esta historia fue fuerte? La que viene ahora tiene algo que no te esperas. Dale clic y descubrílo vos mismo.